Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy hablaremos sobre los préstamos en las criptomonedas. Analizaremos sus ventajas y desventajas y os explicaré cómo hacerlos. Posiblemente a estas alturas todos sepáis lo que es un préstamo. Simplemente es pedirle dinero a una persona o alguna entidad, como un banco por ejemplo, con la intención de devolvérselo en un futuro, con unos intereses. En el caso de las criptomonedas funciona exactamente de la misma manera. Tú puedes pedirle dinero prestado, criptomonedas a una entidad, para tú poder usarla y hacer con ella lo que quieras. Y una vez que la devuelvas, pagarás una comisión por ello, según el tiempo que haya durado ese préstamo. La diferencia entre pedir un préstamo con las criptomonedas y un préstamo en la vida real es la rapidez con la que estos se realizan. Todos los préstamos, como cualquier intercambio de criptomonedas, se realiza a través de la blockchain, con contratos inteligentes, y estos actúan al momento. Es decir, si tú quieres pedir un préstamo en criptomonedas, tú tienes que tener un aval. El smart contract automáticamente se da cuenta que tú tienes ese aval y te concede el préstamo, bloqueándote tu aval hasta que tú lo devuelvas. En la vida real, tú tienes que ir a un banco o a un prestatario a pedir ese préstamo. Lo primero que ellos es analizar tu situación financiera. Te hacen todo tipo de preguntas y hay muchísimo papeleo. Tienes que entregar tus extractos bancarios, tienes que entregar un contrato de trabajo, tus últimas nóminas, tu solvencia económica y en algunos casos hasta tu patrimonio. Tienes que poner qué propiedades están a tu nombre, incluso las puedes poner como aval para poder conseguir este préstamo. En algunos casos incluso te piden que le entregues un credit report. Es decir, que vayas a una empresa externa y les pidas un reporte de tu situación financiera y tu solvencia a la hora de devolver préstamos. Estas empresas lo que hacen es analizar tu situación financiera, tus nóminas, tus ahorros, tu capacidad de ingreso y sobre todo tus gastos en tarjeta de crédito. Ver si tus gastos son menores que tus ingresos y tú vas a poder devolver ese préstamo a tiempo. Si ellos creen que no vas a poder devolver este préstamo, no te lo concederán o te pondrán unos intereses mucho más altos. Cuando tú pides un dinero prestado, por lo general tienes que poner un aval que haga respaldo a ese dinero que has pedido prestado en el caso de que no lo devuelvas. Si por ejemplo tú quisieras pedir un préstamo de 2.000 euros, tendrías que poner como aval tu coche. Si tú no devuelves esos 2.000 euros, ellos te empiezan a cobrar comisiones por demoras e incluso según el contrato puedes perder tu coche. Lo mismo pasa con las viviendas. Tú puedes pedir un préstamo de 30.000, 40.000 euros y poner tu vivienda como aval. Si tú no eres capaz de pagar ese préstamo, el banco puede embargarte la casa. En el caso de las criptomonedas, al ser descentralizadas, todo este proceso se agiliza. Se hace todo a través de los smart contracts o contratos inteligentes. Simplemente, a través de la blockchain, comprueban que tú tienes un aval suficiente como para cubrir ese gasto de criptomonedas y el contrato se efectúa automáticamente. Como son contratos inteligentes, una vez que ellos comprueban que tienes el aval, te dan automáticamente el préstamo y te bloquean esa cantidad de aval correspondiente que tú no podrás usar. Una vez que tú devuelvas el préstamo, automáticamente se te libera esa deuda y ya puedes usar las criptomonedas nuevamente. Más diferencia entre pedir un préstamo con dinero fiat y un préstamo en criptomonedas es que en el préstamo con moneda fiat tienes que poner el plazo determinado en el que entregarás el dinero de vuelta. En algunos casos te preguntan que hasta para qué es el dinero y tú tienes que justificarlo y según ellos determinen si es viable o no te concederán o no el préstamo. Pues tendrás que decir en cuánto tiempo vas a devolverlo. 5, 10, 15 años y las comisiones irán en base al tiempo que tú vayas a hacerlo. Si pasado ese tiempo no has devuelto el préstamo te empiezan a cobrar intereses de demora o empiezan a embargarte propiedades. En el caso de las criptomonedas no funciona así. Cuando tú pides un préstamo es de forma indefinida. Ellos te van cobrando un porcentaje anual, pero no te lo cobran a ti. Te lo cobran una vez que tú devuelvas el préstamo. Es decir, si tú pides 1.000 euros y te cobran un 2% anual, cada año ellos te van sumando esos 2% a tu deuda. Y una vez que tú devuelvas esos 1.000 euros tendrás que pagar los intereses, pero hasta entonces no pagarás comisiones. Y da igual si devuelves la deuda en 1, 10 o 20 años y jamás te preguntarán para qué es el dinero. En algunos casos en la vida real te exigen incluso que a la hora de devolver un préstamo lo hagas de manera periódica, como una hipoteca por ejemplo, en la que todos los meses tienes que ir pagando esa cantidad. Si no eres capaz de pagar esa cantidad, te empiezan a cobrar comisiones automáticamente. En el caso de las criptomonedas, por ejemplo, no tienes que hacer una devolución periódica ni siquiera anual. O sea, tú devuelves el dinero cuando tú quieras. Con esto no estoy queriendo decir ni que sean mejor ni peor, simplemente que son mucho más fáciles. Al ser descentralizadas todo se agiliza muchísimo más y no tienes que dar explicaciones a nadie ni esperar un tiempo hasta que te devuelvan ese préstamo. Lo mismo a la hora de devolverlo, no tienes que estar apurado por devolver ese préstamo o por hacer los pagos correspondientes. Puedes hacerlo poco a poco o simplemente cuando reúnas el capital necesario. Ahora bien, veamos cómo funcionan estos préstamos.
Lo primero que tienes que hacer es depositar un aval en la página que te conceda el préstamo. Es decir, si tú por ejemplo tienes un Bitcoin, tú depositarás ese Bitcoin en esa plataforma. Ese Bitcoin seguirá siendo tuyo y esa plataforma funcionará como un exchange, como si fuera una cuenta bancaria. Simplemente es un monedero donde tú tienes depositado un Bitcoin, que actualmente ponele que vale $60.000. Entonces tú puedes pedir prestado una cantidad proporcional a lo que vale ese Bitcoin. Una vez que tú pides este préstamo, la blockchain identifica que tú tienes ese Bitcoin ahí, entonces te lo concede y te bloquea el Bitcoin. Esto es súper importante que lo entiendas, o sea, tú sigues manteniendo el Bitcoin, pero no puedes usarlo mientras tengas ese préstamo. Una vez que tú devuelvas la deuda, se te libera el Bitcoin y te lo devuelven. Ese Bitcoin en todo momento está en tu cartera, pero no puedes retirarlo mientras tengas ese préstamo pendiente. Es decir, es como si tú tuvieras 50.000 euros en la cuenta del banco y le dijeras a tu banco, mira, necesito 5.000 euros, pero no quiero tocar estos 50.000. Entonces tú ves que tengo aquí 50.000 euros, que puedo cancelar esta deuda, pero quiero que me des 5.000 euros para usarlos yo en lo que tenga que hacer. Y de esta forma tu banco te da esos 5.000 euros, tú sigues teniendo esos 50.000 como aval, esos 50.000 no se tocan de ahí, pero no vas a poder retirarlo hasta que tú no devuelvas los 5.000 euros. De esta forma también evitas el riesgo de embargo. Es decir, si tú no eres capaz de devolver tu préstamo, si se te acumulan las deudas o si el Bitcoin se devalúa, lo más que perderás será ese Bitcoin, pero nada de tu propiedad. Es decir, tú puedes pedir un préstamo en criptomonedas y no devolverlo nunca, y jamás nadie te reclamará nada, ni de tu propiedad ni de tus bienes. Simplemente habrás perdido esa criptomoneda y ya, porque es dinero que realmente tenías. Ahora bien, tú tienes ese Bitcoin que vale $60.000. Según la plataforma en la que pidas el préstamo, puedes pedir un porcentaje correspondiente a lo que vale ese Bitcoin, hasta un máximo de un 80%. Es decir, si el Bitcoin vale $60.000, podrás pedir un máximo de $48.000 prestados, teniendo ese Bitcoin como garantía. ¿Qué pasa? Si el precio de Bitcoin se devalúa hasta los $48.000, automáticamente el smart contract cancela tu contrato y habrás perdido el Bitcoin. Tú seguirás teniendo esos $48.000 que habías pedido prestado y nadie te pedirá que los devuelvas, ni tampoco te cobrarán comisiones. Simplemente habrías perdido el Bitcoin que tenías de garantía. Llegados a este punto, posiblemente te preguntarías que entonces ¿por qué la gente pediría dinero prestado? O sea, si tú tienes este Bitcoin que vale $60.000 y lo vendes, consigues $60.000 que puedes usar para hacer lo que quieras. Ahora, si el máximo préstamo que te da es de $48.000 y me estás diciendo que si este Bitcoin se devalúa a $48.000, pierdo mi Bitcoin, lo estarías vendiendo por $48.000 cuando actualmente vale 60.000. Entonces estarás perdiendo un 20% del valor de tu Bitcoin. ¿Por qué alguien entonces pediría dinero prestado en lugar de vender ese Bitcoin? Muy fácil, para no perder ese Bitcoin. El objetivo principal del 90% de los inversores en criptomonedas es conservar el mayor número posible de Bitcoin. Y te pongo Bitcoin por ponerte un ejemplo. Tú el préstamo puedes pedirlo con cualquier otra criptomoneda. Ethereum, Cardano, Polkadot. Depende del exchange, hay muchas criptomonedas que son aceptadas como aval a la hora de pedir estos préstamos. Tú tienes un Bitcoin y todo ese Bitcoin lo quieres mantener porque sabes que en el futuro va a valer más, va a cobrar más valor y va a tener más dinero. Pero tú necesitas dinero, necesitas capital para lo que sea. O sea, puedes necesitar capital en la vida real, como dinero fiat, o simplemente quieres conseguir más capital para seguir invirtiendo en criptomonedas. Pero no dispones de ese capital. Entonces una opción es poner tu Bitcoin como aval y pedir un préstamo. Ese préstamo puedes reinvertirlo y conseguir ganancias. Una vez tengas las ganancias, tú devuelves ese capital que has pedido prestado y se te libera el Bitcoin. De esta forma, si el Bitcoin sigue aumentando de valor, tú seguirás poseyendo el Bitcoin. Simplemente estás jugando con un préstamo que te ha prestado esa entidad, pero tú siempre conservarás tu Bitcoin. Hay mucha gente que, por ejemplo, no ha sabido gestionar bien sus finanzas y ha invertido todos sus ahorros en criptomonedas. Tiene un día que, por ejemplo, tiene un accidente de coche y necesita efectivo para repararlo. Como no tiene nada ahorrado, lo que hace es vender sus criptomonedas para poder reparar ese coche. ¿Qué pasa? Que si viene un mercado bajista y todas las criptomonedas se han devaluado, al hacer esa venta está perdiendo dinero. Entonces, en este caso, existe la opción de pedir el préstamo. Tú, por ejemplo, pones esas criptomonedas como aval y tú pides el préstamo para reparar el coche. Si el préstamo que has pedido es menor de la devaluación de la moneda, tú seguirás manteniendo las criptomonedas y el contrato seguirá vigente para poder cancelarlo en un futuro. Tú sigues trabajando, sigues ahorrando y una vez que ahorras dinero decides pagar esa deuda. Tus criptomonedas se liberan. O simplemente tienes mucho gasto y no eres capaz de ahorrar nada. Pero con el paso del tiempo vuelve a venir un mercado alcista y todas tus criptomonedas se revalorizan. Entonces puedes vender una pequeña parte de ellas para cancelar esa deuda. Y el caso más loco de todo es que pidas un préstamo para comprar más criptomonedas. Es decir, por ejemplo, ahora mismo el Bitcoin ha bajado a $40.000.
Y hay gente que tiene un Bitcoin con valor de 40.000 dólares, pero entienden que es un buen momento de compra y no quieren invertir más dinero. Entonces pueden poner ese Bitcoin como reserva de valor y pedir prestado 10.000 dólares. Con esos 10.000 dólares vuelven a comprar Bitcoin, que en este caso estarían comprando un 0,25 Bitcoin, ya que sería una cuarta parte del precio total de Bitcoin. Llega un mercado alcista y Bitcoin se va a los 120.000 dólares. Es decir, el Bitcoin que tú tienes bloqueado de 40.000 ahora vale 120.000 dólares, vale 3 veces más. Pero los 0,25 Bitcoin que tú has devuelto ya no valen 10.000 dólares, ahora valen 30.000 dólares porque ha triplicado su valor. En este momento tú vendes una tercera parte de los Bitcoin y cancelas la deuda. Es decir, tu deuda sigue siendo de 10.000 dólares. Aunque el Bitcoin suba o baje, a ti te dan la deuda en dólares y es lo que tú tienes que devolver. Si tú con esos 10.000 dólares has comprado 0,25 Bitcoin y ese Bitcoin ahora ha triplicado su valor, tú tendrás 30.000 dólares, pero tu deuda seguirá siendo de 10.000 dólares. De esta forma, tú con esos 10.000 dólares cancelarías esa deuda y habrías ganado 20.000 dólares solo con la subida. Pero como digo, esto es una inversión muy arriesgada, pero quería comentaros la opción de que estos préstamos existen. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si tú en la vida real pides un préstamo que no eres capaz de pagar, lo peor que puede pasar es que te embarguen. Te embarguen la casa, te embarguen el coche o cualquier bien que hayas puesto como aval. Pedir un préstamo en criptomonedas, lo peor que puede pasar es que el mercado caiga, se devalúe la criptomoneda y la pierdas. O sea, es un dinero que ya tenías invertido y en ese caso lo perderías, pero jamás tocarías nada de tus bienes materiales. Cuando pides este tipo de préstamos, se recomienda no pedir nunca más del 40% de lo equivalente a lo que vale tu activo. De esta forma, si hay un sell-off o una gran caída, no se liquidará tu préstamo, siendo la cantidad recomendada entre un 10 y un 20% del valor total de tu activo, para que puedas hacer frente a estas caídas sin llegar a perderlo. Como digo chicos, estos son solo opciones que existen dentro del mercado de las criptomonedas y solo quería compartirlas con vosotros por si las desconocíais, pero bajo ningún concepto os estoy recomendando que lo hagáis. Así que antes de tomar cualquier decisión, consulten con un experto o algún asesor financiero que pueda asesorarle en estos temas. Ahora bien, has sopesado todos los riesgos que ello conlleva y quieres hacer estos préstamos. ¿Cómo lo haces? Hay 3 plataformas principales a la hora de pedir un préstamo, que son MakerDAO, Aave y Venus. Y aunque no estoy recomendando ninguna de ellas, son las 3 más conocidas. Lo mismo que si vas a pedir dinero prestado a cualquier entidad, cada entidad tiene sus propias condiciones, además de cobrarte diferentes comisiones. El préstamo funciona prácticamente igual en todas las plataformas. Tú te tienes que conectar con una wallet digital, ya sea a través de MetaMask o de la cartera en cuestión. En algunas puedes hacerlo incluso con un Ledger o billeteras frías, pero eso ya es para inversores más pro y algún día hablaremos de ellas. Una vez que tú conectas tus billeteras, selecciona la moneda que quieres tener como aval y la moneda que quieres retirar, así como la cantidad de la misma. Tú obtienes esa criptomoneda y puedes hacer con ella lo que quieras. Staking, trading, comprar más criptomonedas, retirarlo a dinero fiat, lo que quieras. Aquí, por ejemplo, podemos observar de los préstamos de los que disponemos en la plataforma de Aave. Por ejemplo, vemos que el precio de liquidación de préstamos en Ethereum es del 82%, más un 5% de beneficio para la persona que te haya prestado el dinero y que se reserva un 10% de valor en caso de liquidación por la volatilidad que pueda tener el activo y que tiene un riesgo A. Es decir, es el menor riesgo de todas, porque ellos quieren que pongas Ethereum como aval. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que hace referencia es que cuando el préstamo que tú has pedido valga el 80% del aval que tienes, se te ejecutará el contrato, perdiendo tu aval. Por ponerte un ejemplo, pongamos que tú tienes un Ethereum como aval, que vale aproximadamente 4.500 dólares. Entonces tú pides un préstamo de 2.000 dólares, que representa el 40% del valor total del Ethereum. Es decir, 2.000 dólares es el 44% de un Ethereum, que vale 4.500 dólares. Pongamos que hay una caída del mercado y el precio de Ethereum baja de 4.500 a 2.500 dólares. En ese caso, los 2.000 dólares que tú habías pedido prestado representan el 80% del precio de Ethereum, que sería 2.500 dólares. En este caso, se cancela el contrato y tú pierdes tu aval, es decir, pierdes tu Ethereum. Esta plataforma lo que haría sería vender ese Ethereum a mercado por 2.500 dólares. De esta manera, esos 2.000 dólares que tú habías pedido cubrirían la deuda y de esos 500 dólares se llevarían la comisión, un 5% por la liquidación y el 10% de garantía en caso de que sea una liquidez muy grande y no pueda venderlo todo a mercado al mismo precio y el precio siga devaluándose. ¿Por qué se llevan un porcentaje de liquidación? Tenemos que entender que la plataforma de por sí no posee tanta liquidez como para hacer frente a todos los préstamos que puedan pedir.
Entonces tienen una opción de inversor en la cual tú puedes poner ese dinero, puedes poner ese capital para que sirva de liquidez a la hora de conceder préstamos. Es decir, tú por ejemplo tienes 10.000 dólares, tú puedes ponerlo en esa plataforma y quieres que sea liquidez a la hora de conceder préstamos. De esta forma tú te convertirías en prestamista y prestarías esos dólares a la persona que solicite el préstamo, a cambio de un porcentaje de la comisión. Es decir, si tú por ejemplo tienes que pagar una comisión anual del 2%, la persona que te ha prestado el dinero se lleva un porcentaje de esa comisión, que a lo mejor sea del 1%. En el caso de que se ejecute tu deuda y tú pierdas tu aval, esa persona sería recompensada, llevándose de un 5 a un 10%. Depende de la criptomoneda que te haya dejado como aval. Al igual que en la vida real, existen las aseguradoras y hay empresas descentralizadas que te aseguran tus criptomonedas cuando las pones de aval a la hora de conceder un préstamo. Es decir, si tú en una plataforma pones 1, 5 o 10 Bitcoin como aval, tú puedes contratar una aseguradora que te asegure esos Bitcoin. En el caso de que esa plataforma sea hackeada y te roben tu dinero, esa empresa te lo cubrirá y te devolverá la cantidad correspondiente. Pero claro, no son nada baratas. Un ejemplo de estas aseguradoras es la página Nexus Mutual, que te cobrará una comisión diferente, depende de la seguridad que ellos crean que tiene esa plataforma. Así por ejemplo, si ponemos de ejemplo las páginas anteriores, vemos que en su seguridad hay algunas plataformas que te piden más comisiones que otras. Por ejemplo, en el caso de Aver o MakerDAO, te piden solo un 2,5% de la cantidad que pongas de aval por año, porque consideran unas plataformas más seguras. Pero en el caso de Venus, la consideran más vulnerable, el porcentaje asciende hasta el 40%. Es decir, para que te protejan esas criptomonedas, tú tendrás que pagar un 40% del capital que estás dejando como aval. Una auténtica locura. Para hacer frente a esta comisión, el aval que tú dejes tendría que subir más de un 40% en un año, o de lo contrario estarías perdiendo dinero. Por lo que ya tienes que tener mucha confianza en ese activo. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es solo la punta del iceberg sobre los préstamos en criptomonedas. Como ya os he dicho, yo no soy asesor financiero ni vendo seguros y ninguna de estas páginas me paga comisión por hablar de ellas. Simplemente quería informaros un poco sobre los préstamos en criptomonedas para que sepáis que esa opción existe. Si de verdad os interesa, os invito a que entréis en estas páginas e investiguéis un poco más por vuestra cuenta. Y siempre, antes de tomar cualquier decisión, consultar con un experto, un abogado o un asesor financiero que pueda brindaros asesoría sobre estos casos. Y si queréis saber más sobre la blockchain, no os podéis perder este vídeo de acá donde explico en qué consiste y cómo funciona, para que tengáis toda la información mucho más clara. Hasta pronto chicos.